San Mateo capítulo 26, por favor. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Cuando lo tenga, por favor, vamos a leer verso 57 y el verso 58. Dios ha sido bueno, amén. Lo espero. Vamos a compartir la palabra de Dios. Quiero que meditemos en estos versos por un momento, por favor. Aquí está en la pantalla también, si usted no lo ha encontrado también, aquí está en la pantalla. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, lo leemos todos juntos. Lo leemos. ¿Sí lo tiene? Leemos la palabra en el nombre de Jesús. El verso 57 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Dios ha sido bueno, amén. ¿Cuántos lo creen? Siempre sabemos que acercarnos a Dios es lo mejor que podemos hacer. La relación con Dios que nosotros debemos o deberíamos mantener con Dios debe ser una relación muy cercana con Dios. Debemos caminar siempre con Dios y de la mano de Jesús, de la mano de Dios. Ahora, si usted dedica su vida, si usted se enfoca en caminar con Cristo, todas las cosas van a ser un poco más, le puedo decir, más fáciles. ¿Por qué? Porque no es usted el que hace las cosas, sino que es Cristo Jesús. En las dificultades, si usted camina con Cristo, todo va a salir mejor, porque no es usted el que hace las cosas, sino que es Cristo el que hace las cosas. Porque usted y yo no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, sino que es Cristo el que puede hacer todo. La Biblia dice y lo recalca que para Dios no hay nada imposible. ¿Sí lo cree? Para Dios nada es imposible. No hay nada imposible para Dios. Si usted tiene fe en Dios, usted tiene fe en Cristo, Cristo puede hacer muchas cosas. Lo único que necesita es acercarse a Dios con fe. La fe que usted tiene debe ser únicamente en Cristo, porque hay mucha gente que no tiene la fe puesta en Dios, tiene la fe puesta en todo menos en Cristo. Y hoy le vengo a decir de parte de Dios, la fe usted la debe tener únicamente en Cristo, porque Él es el único que puede hacer todas las cosas. Él es el único que puede darle vida. Él es el único que puede restaurar. Él es el único que puede hacer todas las cosas. Y quiero hablarle acerca de estos versos que hemos leído en este momento. Ni tan cerca ni tan lejos. Quiero que hablemos acerca de eso. Ni tan cerca ni tan lejos. Usted me entiende cuando le digo esto. Cuando le digo ni tan cerca ni tan lejos. ¿Se ha fijado que hay personas que se mantienen ni cerca ni lejos de algo o de un objeto? ¿Sí? ¿Usted ha hecho eso o no? Ni cerca ni lejos. Ahora, cuando Jesús es apresado, es aprendido por el ejército romano a petición de los cristianos, pero a petición de los religiosos de la época, Jesús es prendido por el ejército romano. Ahora, el ejército romano llega y toman a Jesús. La historia sabemos que fue uno de los discípulos llamado Judas el que lo entregó por la cantidad de 30 piezas de plata. Ahora, el ejército romano, todo esto había sido a petición de los religiosos de la época. En ese momento el ejército romano es informado por Judas en dónde estaba Jesús. En ese momento, cuando ellos saben y se dan cuenta en dónde está Jesús, en ese momento se dirigen a dónde está Jesús. Y Jesús no estaba solo ahí. Jesús estaba acompañado de ¿quiénes? De sus discípulos, de los que caminaban con él, si se recuerda, ¿verdad? Estaba acompañado de los discípulos. Ahora, sus discípulos estaban con él en ese momento. Y en ese momento llegan y agarran a Jesús. Y cuando agarran a Jesús, dice la palabra de Dios que todos salieron esparcidos. Todos huyeron de ese lugar. ¿Por qué?
porque tuvieron miedo que ellos fueran llevados presos también. Ahora, pero hay algo muy interesante que quiero que usted sepa. En Lucas 22:33, Jesús está hablando acerca de su muerte. En su muerte, tiene ahí el verso en la pantalla, Lucas 22:33 dice que cuando Jesús está en ese lugar, Él está hablando acerca de su muerte. Está diciendo que es necesario que muera. En San Lucas el contexto es, antes del verso 23 le está diciendo a Pedro: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Y en ese momento, en el verso 33, le dijo: Pedro, dispuesto estoy, escucha lo que le dijo, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también, ¿a dónde? A la muerte. Días antes de que el ejército se llevara a Jesús, Pedro le hace esta promesa. ¿Cuántos han hecho una promesa aquí? Si hemos hecho una promesa, ¿la hemos cumplido? Muchas veces sí y muchas veces no. Pedro está, quítame el verso por favor. Pedro está en ese momento, le dice a Jesús: aunque a ti te lleven a la cárcel, aunque a ti te pongan preso, yo voy a estar allí contigo. Sí, se fija que hay personas que le prometen estar con usted toda la vida. ¿Le han prometido hacia usted o no? Yo voy a estar contigo toda la vida. Fállele, a ver. ¿Se van a ir o se van a quedar? Haga algo que a ellos no les guste. Porque hay personas que prometen ahí. Y esas personas que prometen muchas veces son las primeras que salen corriendo. Porque es fácil prometer. Es fácil decir: yo siempre voy a estar contigo. Aunque tú vayas a la muerte, yo voy a estar ahí. Eso era lo que hizo Pedro. Pedro está escuchando que Jesús tiene que morir. Ahora, en ese momento, Pedro sale y dice: Señor, yo no. Dispuesto estoy a ir no solo a la cárcel, sino que también a ir a la muerte contigo. Qué interesante la promesa. ¿A cuánto le gustaría que le hagan esa promesa? Les diga: yo voy a estar contigo en la muerte. Muéranse a ver si van a estar ahí. Bueno, usted ya no los va a ver, ¿verdad? Pero no se van a enterrar con usted. Nadie se va a enterrar con usted. Cuando usted se muera, nadie lo van a sentir 2 horas, 3 horas, y después del entierro, ¿sabe qué van a hacer? ¿A dónde vamos a comer? Después que lo dejaron en el entierro, se van a reunir a decir: ¿a dónde vamos a comer? La vida continúa. Es así. Nos van a sentir, van a salir unas lágrimas de cocodrilo, y eso es todo. Pero después del funeral, ¿qué sigue? ¿A dónde vamos a comer? La familia, vénganse, vamos a comer todos juntos. Y la vida continúa, no se para el mundo porque usted o yo muramos. Pero nos prometen. A Jesús, Pedro le prometió y le dijo: yo no solo voy a ir a la cárcel contigo, sino que también voy a ir a la muerte. Días antes, Pedro le promete esto. Pero en esta ocasión estamos viendo que los primeros versos que leímos, dice que cuando tomaron a Pedro, dice a Jesús, perdón, todos salieron esparcidos, incluidos Pedro. Pedro, la promesa de unos días antes había sido: yo voy a ir contigo hasta la muerte. Pero en ese momento, dice el verso que leímos, mas Pedro salió también huyendo y le seguía de lejos. Pedro iba siguiendo a Jesús, no tan lejos como para no verlo, pero ni tan cerca como para comprometerse mucho. ¿Se ha fijado que hay gente así? Que en la iglesia está: no me meto mucho porque no quiero comprometerme, pero tampoco me alejo mucho porque quiero estar pendiente de lo que está pasando. El chisme. No me alejo, espero que me entienda esto. Ni tan cerca ni tan lejos. No me acerco mucho, pero tampoco me alejo mucho. Y hay personas que suelen hacer esto en toda la vida. Como buenos espectadores, somos buenos espectadores. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta cuando usted mira un partido de fútbol, mira un programa en la televisión, mira algo? Si a los que les gusta el fútbol, están viendo un partido de fútbol y está mirando el fútbol, y usted dice: pásala allá, pásala para acá. ¿Verdad que sí? Aquel va solito, hazlo para acá.
Ok, pero ¿sabe por qué nos damos cuenta de eso nosotros? ¿Sí sabe? Porque nosotros solo estamos viendo y de aquí afuera todas las cosas se ven diferentes. Ahora, cuando usted está ya en el terreno de fuego, ya es otra cosa. Estamos viendo de afuera como buenos espectadores y estamos mirando. El pastor tiene que hacer esto. Y son expertos para dar consejos. Si yo fuera el pastor, no hiciera eso. Oye, pero no eres el pastor y ya. Sencillo. O si yo fuera el jugador, me fuera aquí y metiera el gol. Pero no eres el jugador. Pero espectadores, de lejos todos somos buenos. Si yo fuera el pastor, no cometiera los errores que comete el pastor. La realidad es que no es el pastor, no es el líder, no es el maestro, no es el jugador. Pero Pedro era una de las personas que seguía a Jesús ni tan cerca ni tan lejos. No lo seguía de cerca porque el seguirlo de cerca lo iba a comprometer y también lo podían matar a él. Y no lo seguía de tan lejos porque quería ver el fin de Jesús. Interesante esto, ¿verdad? Muy interesante. ¿Por qué? Porque Pedro, un hombre que le había prometido estar con él en todas las situaciones, en todo lo que él enfrentara, Pedro no cumplió su palabra. Y qué triste es que le prometan a usted algo y que no cumplan su palabra. ¿Alguien le ha pasado así? Sí, nos ha pasado así. Te prometo que te voy a amar toda la vida, pero a la primera falla que pasa, se acabó el amor. Dejamos de amar. Y Pedro en este momento está diciendo, yo voy a estar contigo. Pero en ese momento Pedro comienza a seguir a Jesús de lejos. Y quiero meterme un poquito más a fondo de esto. Cuando usted comienza a seguir a Jesús de lejos, hay riesgos. Escúcheme esto, cuando usted comienza a seguir a Jesús de lejos, hay riesgos. Cuando usted comienza a seguir a Jesús de lejos, lo primero que usted hace, como ya la palabra lo dice, es estar lejos de Jesús. Y según Juan 15:7 dice, alejados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces no nos conviene alejarnos de Jesús. Jesús es la vida. Jesús es el camino. Jesús tiene la verdad. Jesús es la verdad. El momento que tú te alejas de Jesús, te estás alejando ¿de quién? De la verdad, de la vida y del camino que conduce hacia la vida eterna. Pedro sabía esto. Pedro lo sabía. ¿Tú sabes esto? Sí lo sabes. ¿Y por qué caminas de lejos con Jesús? Pedro sabía todo esto exactamente. Pero Pedro tenía miedo a morir. Pedro tenía miedo a que lo agarraran a él también y lo mataran a él también. Y Pedro le prometió a Jesús y le dijo, yo voy a estar contigo, aunque sea en la muerte, yo allí voy a estar. Y cuando toman a Jesús, cuando los soldados se llevan a Jesús, Pedro comenzó a seguirlo de lejos. Muchachos, no me tapen que quiero ver el chisme por allá. Muchachos, estoy viendo aquí qué le van a hacer a Jesús. Y Pedro va de lejos por ahí. Pedro va por ahí de lejos. Ahora, Pedro va pendiente de todo. Pero de repente, cuando Pedro llega a la casa del sumo sacerdote Caifás, que era el lugar donde iban a juzgar a Jesús, a Jesús lo llevan ahí. Pero Pedro iba detrás de él. Y dice la historia que según vemos en San Juan 15:16 en delante, los otros evangelios presentan a Jesús, que Jesús iba siguiéndolo de lejos. Pero San Juan 15:16 dice que Pedro y otro discípulo, del cual no se menciona su nombre, iba con Pedro, siguiendo a Jesús de lejos. Este discípulo no se menciona el nombre de él, según el evangelista San Juan. No se menciona el nombre de él, pero sí, este discípulo era conocido de Caifás.
Entonces, y como este discípulo era conocido de Caifás, del sumo sacerdote, entonces podía hablar con Caifás y con los guardias que estaban donde Caifás. Ahora, cuando Pedro llega, como lo presentan los otros evangelios, llega y se queda de afuera de la casa de Caifás. Pero el discípulo, otro que iba con él, era conocido de ellos y estaba ya adentro. Entró porque él tenía entrada libre ahí. Ahora entró y de repente ve a Pedro que venía con él y dice que le hace: Pedro, ven. Y le dijo a los guardias y le abren la puerta. Y entonces Pedro entra. Esa fue la manera como San Juan relata que Pedro entra a la casa de Caifás. Los otros evangelios por alguna razón evaden este dato tan interesante, porque Pedro no ingresó a la casa de Caifás solamente porque él quiso ingresar. Pedro ingresó porque el discípulo de nombre que desconocemos, él le dijo: entra. Ahora, cuando Pedro entra, tampoco entró a donde estaba Jesús. ¿Sabe con quién se quedó Pedro? Dice que se quedó con los alguaciles, que habían juntado un fuego allá alrededor para calentarse porque hacía frío. Una de las cosas, de las consecuencias que trae seguir a Jesús de lejos, es que tú comienzas a hacer cosas que no tienes que hacer. Cuando tú tienes una relación con Jesús, tú haces lo que sabes que a Jesús le agrada. Pero cuando tú no tienes una relación con Jesús, tú comienzas a hacer cosas y a juntarte, a meterte en cosas que no tienes por qué estar ahí. Pedro no tenía por qué estar con los alguaciles, pero en ese momento Pedro no le queda de otra y llega y se junta y se calienta con los alguaciles. ¿Se ha fijado que hay gente que no está ni en la iglesia, pero tampoco está en el mundo? ¿Se ha fijado de eso? ¿En dónde están entonces? ¿Sí me pone atención? ¿En dónde están? Gente que no está ni con Cristo, pero están aquí afuera. Quieren estar allá y aquí. Ahora, lo terrible de esto es que esas gentes mueren hoy y no pertenecían a Jesús. Ahora sí, como le digo, no eran ni de aquí ni de allá. ¿Usted de dónde es? ¿De aquí o de allá? ¿De dónde es usted? ¿De aquí, de este lado de Cristo? ¿O de allá del lado del enemigo? Ahora, hay gente que quiere estar aquí con el lado del enemigo y quiere estar al lado de Cristo. Y por eso es que Pedro en ese momento se junta con los alguaciles. Y se junta Pedro con los alguaciles, en primer lugar, porque va siguiendo a Jesús de lejos. Cuando tú sigues a Jesús de lejos, una de las consecuencias que vas a ver reflejada, algo que vas a ver reflejado en tu vida, es que tu vida espiritual va a comenzar una decadencia. Ya no amas a Dios como lo amabas antes. Ya no buscas a Dios como lo buscabas antes. Te conformas con decir: antes yo servía. Te conformas con decir: antes yo predicaba. Te conformas con decir: antes yo servía a Cristo. Pero déjame decirte una realidad que no te va a gustar. Ese antes no te ayuda en nada. ¿Sí me entiende? ¿Sí me explico con esto? El antes no te ayuda en nada. Lo que tienes es el hoy. El pasado ya pasó. El mañana no es tuyo. Lo único que tienes es el hoy. Tú puedes haber sido el mejor hombre usado por Dios hace 10 años, pero ¿quién eres hoy?
¿Quién eres hoy? Y esa es una de las cosas que la gente se conforma. Usted no sabe antes cómo yo servía. Sí, pero ¿de qué te sirve? Si el pasado, sea bueno o sea malo, ya no está contigo. El pasado, sea bueno o sea malo, ya no es parte de tu presente. Lo único que tienes es el día de hoy. Por eso es que la Biblia dice: hoy es el día de salvación. No ayer, ¿verdad que no dice ayer? No mañana, hoy. Por eso es que Romanos 5, verso 1 dice: ahora pues, hoy, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que viven con Cristo. ¿Cuándo? Ahora, hoy. No ayer. Pablo no dice: ayer no había condenación para los que estaban con Cristo. Pablo dice: hoy. Hoy no hay condenación para los que están con Cristo. O sea que el pasado no importa. El futuro no es tuyo. El pasado para Cristo es el pasado. Hoy es el día que tú tienes que acercarte a Dios. Pedro, mira, iba siguiendo a Jesús de lejos. Pedro seguía a Jesús de lejos. ¿Sabes por qué? Por miedo. Miedo que lo iban a matar. Ahora, la pregunta que tú quizás te puedes hacer, o la pregunta que yo me puedo hacer es: ¿por qué hay gente que hoy día sigue a Jesús de lejos? Yo quiero que meditemos hoy en esto. ¿Por qué hay gente que hoy día no mantiene una relación con Jesús? Sabemos que Pedro no tenía el valor de ir caminando con Jesús porque Pedro tenía temor de morir. Pero hoy, ¿por qué hay gente que no tiene una relación estable con Jesús? Le digo, porque la mayoría de cristianos hoy día no quieren un compromiso con Dios. Y por eso es que la gente vive aquí y vive allá. Participo de la iglesia y participo del mundo. Y la Biblia dice que Dios nos quiere o calientes o fríos, no tibios. Ahora, hay gente que no quiere comprometerse con Jesús. Seguirlo de lejos trae consecuencias. La gente no quiere compromiso con Dios. Solamente queremos ser como espectadores. Y hoy quiero decirle esto. Comencé con esta parte del mensaje porque quiero que usted se dé cuenta. Quiero que usted hoy día se dé cuenta de algo. Si usted sigue a Jesús de lejos, van a haber consecuencias. Hoy este día yo le hago la invitación a usted. Si usted no tiene una relación, si usted no ha hecho de Jesús su mejor amigo, si usted no ha hecho de Jesús lo más importante para su vida, hoy día yo le vengo a decir: si usted no lo ha hecho como la parte más importante, si usted no lo ha puesto como lo más importante de su vida, hoy día yo le vengo a decir que hoy es el día que usted lo puede hacer. Hoy es el día que usted puede empezar a tener una relación cercana con Jesús. La relación que usted debe tener con Jesús es una relación cercana. Porque solamente en una relación cercana usted va a conocer a Jesús. Solamente allí usted va a conocer quién es Jesús. Ahora, escuche esto. Pedro está en el patio del sumo sacerdote. Y cuando Pedro está en el patio del sumo sacerdote, dicen los versos siguientes que después de lo que leímos, dice que Pedro se está calentando. Ahí lo tiene, mire. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Ahora, cuando Pedro está sentado fuera en el patio, se acerca a él una criada.
Y la criada le dice: Pedro, tú también estabas con Jesús. ¿Qué dijo Pedro? ¿Se acuerda? No, yo no estaba con él. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Cuando tú estás lejos de Jesús, comienzas a negar a Jesús. No con tus palabras, porque con la boca confiesas que eres cristiano y que tienes a Cristo en tu corazón, pero comienzas a negar a Jesús con tus hechos. Después de eso, Pedro siguió estando ahí. Y dice, la traducción Reina Valera dice que la misma criada, pero la traducción al lenguaje actual dice que otra criada se acercó cerca de la puerta, cerca del portón a Jesús. Ahí dice, saliendo a la puerta, la vio otra vez y le dijo, no importa si es la misma criada o es otra, pero le dijo, también tú estabas ahí con Jesús, el Nazareno. ¿Cuál fue la respuesta nuevamente de Pedro? No. Él negó otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Pedro llegó más lejos, ahora jura que no conoce a Jesús. No se pierda esto. Sigue, por favor. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron, Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hay otra traducción que dice que ahora uno de los conocidos de los que estaban en el huerto miró a Pedro allá y le dice, Pedro, yo te vi en el huerto. Y Pedro dice, no. Si usted se da cuenta en el siguiente verso, en los siguientes versos sigue diciendo, mire, entonces él comenzó. ¿Cómo dice? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Pedro comenzó a maldecir, no conozco a Jesús. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué ha de haber dicho Pedro? No lo sé. Pero dice que Pedro comenzó a maldecir. ¿Se fija hasta dónde llega lo que Pedro hace? Pedro comenzó a maldecir. No conozco a Jesús. No sé quién es. No lo conozco. ¿Qué ha de haber dicho Pedro si la Biblia lo traduce como maldecir? Pedro comenzó a maldecir. ¿Qué es maldecir? Pedro había caminado con Cristo y Pedro comienza a maldecir y dice, no. Pedro niega a Jesús, Pedro maldice y Pedro jura que no conoce a Jesús. Pero el centro del mensaje, donde yo quiero que usted vaya conmigo, en este momento vamos juntos. Jesús muere, Jesús es crucificado, y en ese momento a Pedro se le olvida todo lo que pasó. Jesús resucita al tercer día. Cuando Jesús resucita al tercer día, Pedro y sus amigos, los demás discípulos, ya habían regresado a hacer lo que ellos hacían. Un Jesús resucitado se le aparece a los discípulos, se le aparece a ciertas personas. Y en una ocasión se le aparece a Pedro y a otros discípulos que estaban pescando. San Juan 21 nos cuenta un poco acerca de esto. Mire cómo dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora, quiero que nos quedemos un momento pensando ahí. El verso 4 del capítulo 21 dice que cuando ellos vieron a Jesús allá afuera, ellos llevaban toda la noche pescando. Y el domingo pasado hablé de que los discípulos pasaron toda la noche pescando, ¿se acuerda? San Lucas capítulo 5. Y en la mañana enredaban, sacaban sus redes
y ya para irse para la casa, y no habían pescado nada. De repente Jesús llega y les dicen: echa la red a la derecha, y encerraron gran cantidad de peces. Pero ahora ya Jesús resucitado se aparece por tercera vez a los discípulos y llega donde Pedro y algunos discípulos estaban ahí. Recuérdese, venimos desde que Pedro comenzó a seguir de lejos a Jesús. Venimos de donde Pedro negó a Jesús. Pedro juró que no lo conocía y Pedro maldijo. Venimos de allá. Jesús muerto, resucitado, ahora se le aparece a Pedro y a sus discípulos. Y cuando se le aparece, continúa este verso 15 diciendo: cuando hubieron comido. Jesús, desde el verso 4 en delante, se le aparece a los discípulos, y Jesús llega y ellos están sacando la red nuevamente y están lavando la red después de toda otra noche de pescar sin ningún éxito. No habían agarrado ningún pescado. Y Jesús llega, ya un Jesús resucitado, y ahora llega y les dice: muchachos, ¿pescaron algo? Y Pedro le dice, ellos le contestan: no pescamos nada. Jesús una vez más les vuelve a decir: muchachos, a la derecha, tiren la red a la derecha. Y Pedro dice: yo me acuerdo de esto. Pedro dice: yo sé de dónde viene esto. Y ellos echan la red a la derecha y encerraron gran cantidad de peces, 153 específicamente peces. Pero mientras encierran la cantidad de peces, Jesús está afuera preparando unas brasas, un fuego, y está preparando el fuego, y sacan la gran cantidad de peces. Y el verso siguiente dice que cuando encerraron gran cantidad de peces, la red casi se rompía. Y en ese momento Pedro y los discípulos la están sacando, y le dice Juan a Pedro: Pedro, ¿sabes quién es este? Es Jesús. Porque solo Jesús puede hacer esos milagros, nadie más. Pescamos toda la noche y no agarramos nada, pero es Jesús. A todo esto, Pedro se había quitado la ropa. Dice la Biblia que Pedro se ciñó la ropa. Dice la Biblia que Pedro se pone la ropa y se le olvidaron los peces, y sale hacia afuera donde está Jesús. Y cuando sale afuera, ahí donde está Jesús, ve que Jesús tiene, comienza el verso, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro sale y Jesús tiene un desayuno preparado para Pedro. Un desayuno preparado para Pedro. ¿Sabe cuál era el desayuno? Pescado asado a las brasas, no con aceite, para evitar el colesterol. Un pescado asado a las brasas. ¿Quién es aquella persona que después de que alguien lo maldiga, que después de que alguien jure que no lo conoce, después de que alguien lo niegue, quién es la persona que después de experimentar, ustedes si le hacen eso, después que le hagan eso, se levantaría al día siguiente a prepararle un desayuno a la persona que le hizo todo eso? ¿Lo haríamos? Pedro negó a Jesús. Pedro jura que no lo conoce, y Pedro maldice. Jesús resucita, y cuando se le aparece a los discípulos otra vez, Jesús llega y le prepara un desayuno al hombre que lo había negado, había maldecido y había jurado que no lo conocía. Nosotros hiciéramos eso. Jesús le prepara un desayuno. Le dice: Pedro, te preparé un pescado
asado, ven y comamos juntos. Escuche, Pedro lo había negado, lo había seguido de lejos y había maldecido. Jesús se le aparece, pero Jesús no le llega reprochando. Pedro, ¿por qué me negaste? ¿Usted cree que Jesús podía reprocharle? Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, tú prometiste estar conmigo en las buenas y en las malas. ¿Y por qué me negaste? Pedro, ¿por qué me negaste? Jesús tenía para reprocharle todo eso a Pedro. Pero ¿sabe qué llegó haciendo Jesús? A prepararle un desayuno. Le prepara el desayuno más exquisito que Pedro había probado. Pescado asado en las brasas. Como que es aquel pescado allá y de hecho era recién salido del mar, un pescado asado. Se lo prepara y se ponen a comer los dos. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, te preparé el desayuno, ten. Y Pedro, con la cara agachada porque sabía lo que había hecho. Ve que cuando uno hace algo, a veces uno no quiere levantar la cara y está como así. ¿Sí se ha fijado? Está como así porque a uno le da pena. Y Pedro, en ese momento, Jesús le dice a Pedro, Pedro, te preparé el desayuno. Y Jesús, Pedro, no quería mirar a Jesús, porque él no podía entender cómo después de haberlo negado, de haberle hecho todo esto, Jesús todavía le prepara un desayuno. Es el desayuno más exquisito que alguien te podría hacer, más delicioso que alguien te podría hacer. No importa si son huevitos, pero después de algo así, creo que es el desayuno más delicioso que vas a probar. No te van a decir, ¿por qué me negaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué lo hiciste? Jesús se acerca y le dice, Pedro, come. Y Pedro, algo triste, no quería. Y Pedro, entre que sí quería o no, comenzó a comer pescado asado, recién salido del mar. A todo esto los demás discípulos salen y comienzan a comer con él. Y llegamos ahí. Note esto. Antes de desayunar, Jesús no le dice nada a Pedro. No es como aquellas personas que antes de hacer ciertas cosas están reclamando y están diciendo, le fallaste a alguien, no esperan ni que llegues a la casa, te llaman por teléfono, evítate de venir a la casa, vete ya de un solo. No vengas porque no eres bienvenido, evítate el venir a la casa, vete. Jesús no hace eso. Jesús no se acordaba, y si se acordaba no le interesaba de lo que Pedro le había hecho. Y hay personas que no pueden olvidar el pasado, lo que les pasó, lo que le hicieron. Jesús dijo, Pedro, te tengo un desayuno. Y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás. Algo interesante. Después de haber comido, Jesús no reprocha a Pedro. Jesús le dice, Simón, note esto. Jesús le había puesto Pedro a Simón, pero en ese momento Jesús no le dice Pedro a Simón, le dice su nombre verdadero principal, Simón. Simón, porque él quería que Pedro se encontrara con el Simón, no con el Pedro, porque el hecho de decirle Pedro quería decir que Pedro ya había caminado con él. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Alguien le falló, alguien le hizo daño, alguien le falló, y usted va y en lugar de reprocharle, en lugar de decirle por qué me fallaste, se acerca y le dice, aún después de todo lo que me fallaste, ¿aún me amas? Nótese que no se trataba de Jesús. ¿De quién se trataba?
de Pedro. ¿Quién había fallado? Pedro. Pero Jesús llega y le dice: Pedro, ¿aún me amas? Y Pedro no puede entender eso. No se trataba del amor de Jesús hacia Pedro, sino se trataba si Pedro todavía estaba dispuesto a hacer lo que Jesús lo había llamado. Pedro, ¿me amas? Su esposa, su esposo, su amigo, su pariente le falla, y usted va a llegar a decirle: me fallaste, ¿todavía me amas? Es raro, no vamos a decir así. Pedro, ¿me amas? Y luego le dice: Señor, tú sabes que yo te amo, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Y le dice: Señor, yo te amo. Y le vuelve a decir la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Entonces Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Quiero terminar con esto. Mira, cuando Pedro falla, Jesús no lo reprocha. ¿Cuántas veces has fallado tú? ¿Le has fallado a Dios? ¿Le hemos fallado muchas veces a Dios? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Dios te ha reprochado alguna vez por tus fallas que has tenido? ¿Cuántas veces le hemos sido infieles a Dios? ¿Cuántas veces hemos puesto otras cosas antes que a Dios? ¿Cuántas veces hemos dejado a Dios de lado y nos hemos enfocado en nuestras propias cosas que nosotros queremos? Y Dios nunca viene a reprocharte y a decirte: tú no me amas, tú no eres digno de mí. Jesús viene siempre a decirte: ¿me amas? ¿Cuántos de nosotros, medite usted, le ha fallado a Dios? Y hoy día Dios viene y la pregunta para ustedes: ¿aún me amas? Si aún me amas, ven a mí. Si aún me amas, haz lo que yo te estoy llamando a hacer. Hoy Jesús te dice a ti: ¿aún me amas? ¿Aún me amas? Después de todo lo que has hecho, ¿aún hay algo de amor de ti para mí? No se trata en este momento de Jesús, se trata de ti. ¿Aún amas a Jesús? ¿Cuántos pueden decir que aún amamos a Jesús? ¿Cuántos pueden decir: con todos mis errores aún amo a Jesús? Pues hoy a ti Jesús te dice: si aún me amas, ven a mí. Pedro cometió muchos errores. Los errores de Pedro no hicieron que Jesús dejara de amarlo. Los errores que tú has cometido no pueden hacer que Dios deje de amarte. ¿Sí me explico con esto? Los errores que has cometido no van a lograr que Jesús deje de amarte, porque Jesús es amor y Él quiere que tú mantengas una relación con Él y que camines con Él. Yo quiero que te pongas de pie hoy y vamos a decirle a todos juntos a nuestro Dios. Vamos a decirle a nuestro Dios. Vamos a meditar. ¿Aún amamos a Jesús? Si Jesús viene hoy este día y te hace la misma pregunta que él hizo a Pedro y te dice: ¿aún me amas? ¿Qué le vas a responder?
Si Jesús viene y te dice, ¿aún me amas? ¿Qué le vas a responder? Con todos los errores que tú has cometido, Jesús no te reprocha. Jesús está esperando con los brazos abiertos que tú vengas, porque Él quiere restaurar tu vida. 3 veces le falló Pedro a Jesús. Las 3 veces restauró Cristo a Jesús. ¿Cuántas veces le has fallado a Jesús? Todas esas veces Dios puede restaurarlo hoy. Te digo una cosa, Dios siempre está esperando por ti. Y por eso es que mientras meditaba en esta palabra, venía algo tan interesante a mí. ¿Aún amas a Jesús? ¿Aún amo a Jesús? ¿O por qué hoy día estás aquí? ¿Estás aquí porque alguien te invitó nomás? ¿O estás aquí simplemente por otras cosas? La respuesta correcta sería: tú estás aquí porque dentro de ti hay algo hacia Jesús. ¿Sabes cómo se llama eso? Amor. Porque tú tienes muchas cosas que hacer, pero hoy día has decidido estar aquí. Yo quiero invitarte hoy, que si tú aún amas a Jesús, Dios hoy te dice: aún me amas, ven y haz lo que yo te digo. Hoy día, inclina tu rostro y oremos.